Buen día a todos nuestros oyentes. Este es nuestro primer capítulo de Derecho al Micrófono. En esta oportunidad nos embarcaremos en el capítulo 10 del libro de Teoría Constitucional. Cada una de nuestras invitadas nos hablará de un tema fundamental para entender cómo se protege nuestra Constitución y nuestros derechos, la jurisdicción constitucional. Abrimos esta breve introducción con una pregunta de ¿sabías que hay un sistema que vela por que ninguna ley contraiga la Constitución y que incluso puedes acudir a instancias internacionales si tus derechos son vulnerados? Bueno, de esto se trata este capítulo, así que empecemos. Este programa. Empezaremos con nuestra primera invitada especial, Blanca Rojas. Ella nos hablará acerca de los alcances de la jurisdicción y los presupuestos jurídicos en la jurisdicción constitucional. Entonces, adelante Blanca, cuéntanos. Buenas tardes, muchas gracias Daniela por la invitación a tu programa. Pues para entrar en tema, principalmente podemos ver que la jurisdicción constitucional constituye uno de los pilares fundamentales del Estado constitucional en el derecho, ¿no? A lo largo de este programa vamos a ver que este capítulo examina un conjunto de mecanismos e instituciones encargadas de asegurar la supremacía de la Constitución. También se analizarán los presupuestos jurídicos necesarios para su existencia, los modelos de control de constitucionalidad, tanto históricos como los actuales, ¿no? También veremos los tipos de examen que pueden realizarse sobre las normas y algunas funciones esenciales de los procesos constitucionales. Además, también podemos ver o iremos viendo a lo largo de este capítulo cómo se aborda el rol de las instancias supranacionales en la protección de los derechos humanos y cómo se discute la relevancia en cuestiones políticas que muchas veces escapan al control judicial. Amigos, a continuación les estaré hablando sobre los presupuestos jurídicos de la jurisdicción constitucional. En esta parte podemos ver que la jurisdicción constitucional requiere ciertos elementos básicos para funcionar correctamente, ¿no? Como garante de la Constitución. Entre algunos de estos puntos claves encontramos que la Constitución es rígida, ¿no? Solo puede modificarse por procedimientos especiales, de lo contrario no sería posible. También vemos que es un órgano con competencia resolutiva, es decir, que tiene poder para anular normas inconstitucionales. En esta parte también podemos encontrar procesos definidos. Vemos que existen mecanismos procesales adecuados para canalizar algunos conflictos constitucionales. Bueno, muchas gracias Blanca por hablarnos e introducirnos al tema de jurisdicción constitucional. Ahora bien, vamos a continuar con nuestro segundo invitado, que es Alejandro Suba, y nos hablará acerca de la naturaleza en la jurisdicción constitucional. Entonces le damos paso a Alejandro. Ok, muchas gracias Daniela. A continuación vamos a continuar con el concepto general de una jurisdicción constitucional. La jurisdicción constitucional es un mecanismo por el cual se garantiza el respeto de la Constitución como norma suprema, asegurando que todas las normas, actos y decisiones del poder político se ajusten a sus principios, valores y reglas. Ahora les voy a retratar cómo se desarrolla la naturaleza de la jurisdicción constitucional. La jurisdicción constitucional tiene una naturaleza jurídica y política por dos partes iniciales. Desde el punto de vista jurídico, diremos conflictos mediante procedimientos procesales para que se dicten sentencias obligatorias con autoridad de la cosa juzgada. Además de esto, establecemos desde un punto de vista político cómo se actúa por medio de la naturaleza de la legislación, un punto de control de poder que preserva los valores, los principios constitucionales y frente a eventuales derivaciones de los órganos legislativos y ejecutivos se mantiene un control y un orden. El papel inicial y el papel principal no es solo aplicar normas, sino también modelar el sistema político y jurídico asegurando la supremacía constitucional y evitando, fallos inconstitucionales, con la base fundamental desde un caso establecido en el capítulo como es el caso de Marbury versus Madison. Bueno, muchas gracias Alejo. Siguiendo la continuación del libro, hablaremos acerca de los ámbitos en la jurisdicción constitucional. Entonces, para este punto nos hablará nuestra
siguiente invitada, María Fernanda Valvera. Entonces, adelante. Muchas gracias, Daniela, por la invitación y a los oyentes por estar conectados con el programa. Inicialmente les voy a hablar de los ámbitos de la jurisdicción constitucional. Para iniciar con este tema, debe ser de conocimiento de todos que se dividen en 3 criterios, el cual el primero es el ámbito orgánico, que es donde se cautela la actividad legislativa de los organismos, las cuales deben de ser coherentes con la Constitución. ¿A qué se refiere esto? Son los que regulan la estructura, organizan los fundamentos de los órganos del Estado y otras entidades públicas. En otras palabras, trata de órganos que existen, cómo se crean, cómo se organizan y cómo interactúan dentro del marco jurídico de una Constitución. Seguimos con el ámbito personalista. Se cautelan las conductas funcionales o ciudadanas que sean armónicas y coherentes con la Constitución. ¿A qué hace referencia esto? A la parte que reconoce, protege y garantiza los derechos fundamentales de las personas, es decir, pone al ser humano en el centro de la regulación, reconociéndolo como sujeto de dignidad y derechos frente al poder del Estado. Por último, tenemos al ámbito competencial, el cual cautela las tareas asignadas por la Constitución al órgano político. Esto hace referencia a la distribución y asignación de competencias o poderes entre distintos órganos del Estado y también en algunos casos entre diferentes niveles de gobierno, como lo vendrían siendo el nacional, el regional o el local. Adicional a esto, hay que tener en cuenta que hay objetivos de la jurisdicción constitucional. Para este tema traemos a un invitado muy especial, que es Gabriela, la persona más indicada para aperturarnos el tema. Gaby, te dejo con nuestros excelentes oyentes. Gracias, Mafe, por esta cordial bienvenida. A nuestros queridos oyentes, gracias por estar en nuestro programa. Entonces, como nos comentaba mi compañera, vamos a ver los objetivos de la jurisdicción constitucional, que son 4 principalmente. El primero es que se orienta a afirmar el principio de soberanidad. El segundo es la racionalización del ejercicio del poder. La tercera es la vigencia plena de los derechos fundamentales. Y la cuarta es la acción interpretativa e integradora de la Constitución. Teniendo en cuenta el primer objetivo que les mencioné, que alude a la soberanía constitucional, esto quiere decir que va relacionado con las cualidades o propiedades centrales de la Constitución. Es notorio saber que frente a los mandatos de la Constitución no deben haber oposiciones, resistencias u obstáculos que impidan su verificación práctica. Es por eso que con respecto a la comunidad política hay 2 aspectos importantes en los alcances de la soberanía. El primero es el ápice de la pirámide jurídica de un Estado, que quiere decir que la Constitución se encuentra en el más alto nivel de la pirámide. Como segundo, se encuentra que la Constitución aparece en el ápice del orden político, al constituirse en la fuente de la legitimación del poder político. Por otro lado, es importante saber que la Constitución establece y organiza las competencias de los órganos dotados por los poderes políticos, por lo que es superior a estas autoridades, y al aplicar el principio de soberanía en los órganos políticos, también se opera o se tiene en cuenta en la conducta de los gobernantes y gobernadores y del cauce constitucional. Teniendo en cuenta este contexto, se acredita que la soberanía se aplica cuando las normas dictadas por los órganos políticos son contrarias al espíritu verdadero de la Constitución, así que deben considerarse nulas y desaprovistas de valor jurídico. Por otro lado, los actores realizados por los órganos políticos que sean contrarios al texto serán declarados nulos igualmente. Las delegaciones o comisiones de competencias privativas de los órganos políticos deben ser también declarados nulos sin efecto legal. Y por último, el incumplimiento de aquellas normas y disposiciones emanadas de los órganos políticos que hubieran acreditado armonía y coherencia con la Constitución serán objeto de sanción política, judicial o administrativa, según sea el caso que se presente. Listo, terminando con este primer punto, empezamos con el segundo objetivo, que es la racionalización del ejercicio del poder, que lo que busca es organizar la sujeción del ejercicio del poder público al control del derecho, es decir, armonizarlo con los fines y los valores que busca alcanzar en
en el plano de la sociedad. Es por ello que se crea un conjunto de órganos y mecanismos procesales vinculados con la tarea de examinar integralmente la constitucionalidad de las normas, resolver conflictos de competencia y presentarse entre los órganos con poder estatal y los demás organismos constitucionales. Como tercer objetivo está la vigencia plena de los derechos fundamentales. Como todos debemos saber, los derechos fundamentales se aplican en las personas y lo que busca es asegurar el respeto y protección de esos derechos básicos que cada persona tiene acceso. Además, es importante que el rol de la defensa de los derechos fundamentales debe estar en la Constitución, ya que actúa en pro de la difusión y generalización, igualmente que implementación de estos derechos. Como último objetivo se encuentra la afirmación de la acción interpretativa e integradora. Entonces vamos a iniciar con la interpretativa, que quiere decir que las normas constitucionales deben ser interpretadas de manera dinámica. El juez constitucional asigna el significado a los principios y derechos, adaptándolos a los cambios sociales, políticos, económicos y culturales. Al igualmente que la interpretación no debe ser estática ni literalista, sino flexible y evolutiva. Por otro lado, la acción integradora es cuando existen vacíos, omisiones o ambigüedades en el texto constitucional, entonces la jurisdicción constitucional los llena o los corrige respetando obviamente el espíritu y los valores de la Constitución. De esta manera se asegura la coherencia interna del ordenamiento jurídico. La importancia de esta función es que permite que la Constitución siga siendo útil y vigente frente a nuevas realidades y protege a la Constitución del desgaste o la obsolencia. Pero al saber todo esto es importante también tener en cuenta los orígenes de la jurisdicción constitucional y para ello retomaremos con nuestra locutora Daniela Narváez. Bueno, muchas gracias a todos nuestros invitados, Gabriela, por esa gran introducción a esos objetivos que nos acabaste de decir. A continuación, como bien ya lo dijeron, voy a conceptualizarles cómo empezó todo, los antecedentes, y para esto nos vamos a embarcar en la experiencia inglesa de los siglos XIII al XIX y en las experiencias francesa y norteamericana de los siglos XVIII al XX. Es importante recordar la posición que asumió Inglaterra por el juez Lord Edward Coke en el célebre caso de Bonham versus Henry. Thomas Bonham, médico ejerciente en la ciudad de Londres, fue requerido por el Real Colegio de Medicina a un examen de conocimientos. Cabe decir que en acto de resistencia, el doctor Bonham, quien había obtenido su título de medicina en la Universidad de Cambridge, no solo incumplió con pagar la multa impuesta, sino que continuó ejerciendo la profesión en Londres. Quiere decir que básicamente él estaba asumiendo su posición como doctor, pero de manera ilegal, por la cual fue confinado por desacato. El caso de Bonham versus Real Colegio de Medicina de 1610 anticipa el control judicial de leyes contrarias al common law, que significa común ley. Se afirmó que incluso leyes del Parlamento podían ser inválidas si eran contrarias a la razón o al derecho natural. En el fondo de este asunto se aprecia la actitud de nuestro juez, que es Coke, quien se inspiró en la necesidad de establecer un control de legitimidad de una ley. Por tanto, era diferente a ese common law. Por último, pues nos dice que la historia registra que Thomas Bonham, tras la expedición de la sentencia, se trasladó a Oxford para ejercer su profesión. Ahora bien, en el periodo de la Revolución Francesa, se abre, Emmanuel Sieyès propuso un jurado constitucional para controlar que las leyes se ajustaran a la Constitución. En este caso, Sieyès precisó su concepción en las llamadas opiniones que presentó en la convención entre el Parlamento de la Revolución Francesa. Cabe señalar que para resguardar a una constitución rígida se requería necesariamente de un jurado de 108 miembros a efectos de poder denunciar los actos y leyes que fuesen contrarios. La elección de dicho tercio la llevaría a cabo propio del jurado constitucional entre los 250 miembros que en la misma época actual deberían salir de las cámaras legislativas.
Obviamente, de alguna manera, la propuesta fue rechazada en primer lugar en 1795. Después fue retomada en la Constitución de 1799 a través de la creación del Senado Conservador. Finalmente, vamos a referirnos de la instauración del concepto de la Judicial Review de los Estados Unidos. Aquí vamos a explicar de manera recogida lo de la Constitución norteamericana de 1787, que surgió como expresión de un largo proceso de concienciación por la vía jurisprudencial, el mismo que se gestó con anterioridad en el texto fundamental anotado entre 1776 y 1787. Hacia la Judicial Review se encuentra en la concepción política que subyace la Declaración de Independencia del 4 de julio del 76. La jurisprudencia norteamericana anterior a esta Constitución del Estado Federal se citan 3 antecedentes siguientes. El que ya mencionamos, que es el de 1776, en el estado de Rhode Island, donde la Corte se negó a aplicar una ley local que preveía el juicio por jurado en casos criminales. El de 1782, donde se hacen apelaciones entre el estado de Virginia en el caso de Commonwealth versus Caton, quien declaró la inconstitucionalidad de una ley local que anuló la facultad de otorgar indultos al órgano ejecutivo. Y por último, la de 1786, donde el estado de Carolina del Norte, en el caso Bayard versus Singleton, la Corte Suprema del Estado se negó a aplicar una ley que suprimía el juicio por jurado. Así pues, con posterioridad a esta convención y a los diferentes artículos escritos en el Federalista, plantearía argumentos como los siguientes. Alexander Hamilton consignó lo siguiente: una constitución es de hecho una ley fundamental y así debe ser considerada por los jueces. Además, aquella que posee fuerza obligatoria y validez superior. En otras palabras, debe preferirse la constitución de la ley ordinaria, la intervención del pueblo, a la intervención de sus mandatarios. Básicamente, entonces estamos diciendo que surgió de la doctrina del Judicial Review antes de la Constitución de 1787, que ya se practicaba el control judicial en algunos estados. Además, haremos la consolidación en el caso de Marbury versus Madison, donde la Corte Suprema de John Marshall estableció que una ley contraria a la Constitución es nula y no debe ser aplicada. Y ya en el siglo XX en Europa, Hans Kelsen propuso al Tribunal Constitucional como órgano especializado y autónomo para defender la Constitución, separando los poderes tradicionales, ejecutivo, legislativo y judicial. Dando así, vamos a empezar con el primer caso, que fue Madison versus Marbury, que se generó en un contexto abierto norteamericano y que nos lo va a contar nuevamente Blanca Rojas. Gracias, Daniela. Bueno, pues continuando con esta charla, pues quiero hablarles un poco pues del caso Marbury versus Madison, ocurrido en 1803. Pues como algunos saben, este caso es considerado pues uno de los más importantes en la historia del derecho constitucional, ¿no? Pues porque estableció el principio del control judicial de constitucionalidad. Para entrarlos un poco en contexto, pues en 1801, antes de dejar la presidencia, John Adams nombró a varios jueces federales en los llamados Midnight Appointments. Sin embargo, pues algunos de estos nombramientos, como el de William Marbury, no llegaron a completarse, pues porque no se entregaron las comisiones oficiales a tiempo. Cuando el siguiente presidente tomó su lugar, su secretario de Estado pues se negó a entregar dichas comisiones. Entonces pues esto generó el conflicto entre pues William Marbury, que fue el que presentó pues la demanda directamente ante la Corte Suprema, pidiendo pues que se le obligara a Madison a entregar su nombramiento. Cuando
Pues como pues vemos, ¿no? Según la disposición de la ley judicial de 1789 que permitía a la Corte emitir órdenes judiciales, pues digamos en este caso pues William se basó en esto pues para poder tratar de conseguir su nombramiento, ¿no? Vemos también que pues la Corte Suprema resolvió que Marbury tenía pues derecho a su comisión, ¿no? Que Madison actuó ilegalmente pues al no entregarla. Sin embargo, pues la Corte no podía obligar a Madison a actuar porque la disposición de la ley judicial de 1789 que le otorgaba competencia a la Corte era inconstitucional. En este caso pues vemos que por primera vez un tribunal declaró que una ley aprobada por el Congreso era contraria a la Constitución y que por tanto inaplicable. Marshall pues afirmó que corresponde al Poder Judicial interpretar la ley y si existe un conflicto entre una ley y la Constitución pues prevalece la Constitución. En este caso pues pudimos ver que se establece pues el control de constitucionalidad judicial o el más conocido como el Judicial Review. También pues vemos que se nos afirma que la Constitución es la ley suprema, que si existen leyes contrarias a ella pues son nulas y pues que los jueces tienen la obligación de hacerla prevalecer. Muy bien, para poder comprender estos temas que estamos charlando en el caso Madison contra Murphy, lo importante es comprender del origen de la proposición del control constitucional. Este origen se basa en un modelo estructurado que surge con la necesidad de poder asegurar la supremacía de la Constitución para poder dividirlo en dos puntos clave: el control político y el control jurisdiccional. Por parte del control político se asignó la defensa de la Constitución a un parlamento, un órgano del Estado político, con la función de que éste represente la voluntad popular y proteja esta jurisdicción y esta Constitución. Pero el mayor problema de esta herramienta, de este método, es que principalmente se pierde esa regulación y se entiende como que el propio órgano, que es el órgano legislativo en proteger la propia Constitución, se tiene que regir por sí mismo, pero al mismo tiempo tiene un fallo al momento de presentar fallas legislativas, porque puede presentar casos de abuso en la rama por falta de un sistema de control que pueda efectuar y que pueda ayudar a evitar que esos sean abusos en la rama legislativa y que se pueda presentar un caso de este abuso en una afectación directa a la supremacía máxima, que es la Constitución. Pero ya por otra parte, para solucionar este tipo de problemas, y otro método que se puede implementar es el control jurisdiccional. Por otra parte, este control jurisdiccional es el otorga una responsabilidad a los órganos judiciales, basados en la idea de que representar una separación de poderes para generar un árbitro imparcial que garantice la supremacía constitucional y no se fundamente todo en la legislación. Entonces, principalmente este modelo se va a dividir en dos variantes: en un control difuso, como se establece en Estados Unidos, donde cualquier juez en cualquier proceso puede implacar una norma que estime que es inconstitucional, como se ha mencionado en el caso Murphy versus Madison. Pero además de esto se puede establecer el control concentrado, diseñado por Hans Kelsen en Austria en 1920, donde existe un tribunal constitucional que se especializa y se centraliza en el examen constitucional de las leyes, anulándolas si se resultan contrarias al texto constitucional. Continuando con este tema, pues también en esta parte encontramos el sistema europeo de jurisdicción concentrada. Este pues es un modelo propuesto por Hans Kelsen, donde un solo órgano tiene el monopolio del control constitucional. Aquí podemos ver que pues la idea es que solo este tribunal pueda declarar la inconstitucionalidad de normas. Sería el encargado pues del control, ¿no? Y de garantizar uniformidad en la interpretación constitucional. Este modelo está presente en países como Alemania, Italia, Austria y España. Para resumirlo un poco, pues digamos en sí, este sistema pues le da a un tribunal constitucional único, autónomo e independiente. Se le proporciona un control centralizado y exclusivo, puede ser a priori o a posteriori, y pues está adaptado a varios países.
Ahora, como continuando con el tema, les voy a mencionar cómo se dan los modelos originarios y las variables de admisión, como la naturaleza del acto cuestionado y el tiempo de impugnación. Para establecer, y lo que mencioné anteriormente, en el arco de los modelos originarios de control se deben considerar 3 variables fundamentales que determinan una estructura y un alcance del sistema constitucional. La primera variable puede ser la admisión, que se expresa cuando la propia Constitución reconoce explícitamente mecanismos de control constitucional. Pero además de esto puede presentarse como un método tácita o implícita, que es cuando surge una interpretación judicial, como en Estados Unidos con el caso Murphy vs. Madison, donde la Corte Suprema asumió la potestad de revisar la constitucionalidad de las leyes en base a la norma. Además de esto se puede presentar otro fundamento básico para los modelos originarios de control, como es la naturaleza del acto cuestionado, que puede ser indicativo cuando se impugna un acto positivo, es decir, una ley o acto emitido que vulnera la Constitución, como puede ser en un caso de Chile. O también puede ser un acto omisivo cuando se impugna una omisión legislativa, es decir, la falta de dictado en una norma necesaria, como se reconoce en el caso de Portugal. Además de esto, se reconoce un último factor importante y establecido, que es el tiempo de impugnación. El tiempo de impugnación puede ser por tipo control y es de 3 partes fundamentales. Puede ser un control preventivo, que es antes de que una norma entre en vigor, como en el modelo francés. Puede ser un control reparador, que después de su promulgación y entrada en vigor, como en el modelo español, para poder hacer esta revisión de control. Y un modelo mixto, que puede permitir ambas opciones, con el ideal de mantener un orden constitucional y un órgano de control bien estructurado. Digamos que estas variables permiten configurar sistemas de control constitucionales flexibles, capaces de responder a las diversas necesidades sociales, políticas y jurídicas. Después de esto, podemos decir que existen modelos derivados que se componen por 2. El primero es el control orgánico mixto y el segundo el control orgánico dual. Para ello, quisiera contar con la colaboración de alguna de mis compañeras. Tal vez Daniela conoce alguno de estos modelos. Pero por supuesto, Gabriela. Como ya lo dijo mi compañera, yo les voy a explicar acerca del control orgánico mixto. Básicamente es una fusión o combinación de 2 o más modelos originarios que constituyen un modelo sui generis, que por ende en distintos que sirvieron como bases en aspectos donde nos señalan cuáles son las influencias fuertes y que adquieren una fisonomía. Bueno, asimismo, esta mezcla de combinación de 2 o más modelos da lugar a un tertium, en donde los rasgos permiten señalar algo distinto, pero no para calificarlo como original. En este modelo, el órgano administrador de la justicia ordinaria, el Poder Judicial, ejerce simultáneamente un control difuso y concentrado según sea la naturaleza de la acción, objeto de su conocimiento. En esta, pues, son citables las experiencias de Brasil, de Venezuela y de México. En el caso de Brasil, el máximo órgano de justicia ordinaria es denominado Supremo Tribunal Federal, al que se le confiere las decisiones propias dentro de su jurisdicción concentrada a una corte o tribunal constitucional. En este contexto, Ernesto Blum Fortini señala que, a pesar de la existencia de un control disperso de constitucionalidad, se incorpora la acción directa de inconstitucionalidad bajo las modalidades de intervención y genérica. Esto nos deja el caso de Brasil. En el caso de Venezuela existe el control difuso a cargo de todos los magistrados del Poder Judicial y concretamente se cuenta con el control concentrado a cargo de la Corte Suprema, que tiene facultades exclusivas y excluyentes para declarar la nulidad por inconstitucionalidad de aquellos actos violatorios a la Constitución. Y por último, pues en el caso de México existe un control difuso, igual que el anterior, a cargo de los magistrados del Poder Judicial, en donde la Corte Suprema de Justicia es la competencia para conocer las acciones de constitucionalidad y contra normas generales. Básicamente, las características propias es que combina el control político con el control jurisdiccional. Hay una división de tareas donde podemos llamarlo así, que el Parlamento controla preventivamente la constitucionalidad en proyectos de ley, mientras los jueces o tribunales ejercen un control posterior sobre las leyes ya promulgadas. Su objetivo es lograr el equilibrio entre el respeto a la soberanía parlamentaria y la necesidad de proteger de derechos fundamentales mediante el control judicial, y su aplicación, como ya hemos mencionado, a los 3 casos en países latinoamericanos que se adaptaron de modelos extranjeros.
Gracias, Daniela, por esa intervención. Y Blanca, tal vez tú podrías ayudarnos con el segundo modelo derivado. Claro que sí, Gabriela. En este momento pues encontramos el control orgánico dual o paralelo. Este es un modelo híbrido que permite el control constitucional, tanto por un tribunal especializado como por jueces ordinarios. En este control dual pues encontramos el control difuso, los jueces ordinarios que pueden implicar normas, y el control concentrado. Un tribunal constitucional puede declarar normas inconstitucionales con efecto general. Este sistema pues busca un equilibrio entre descentralización y uniformidad, aunque puede generar conflictos de interpretación entre los jueces y el Tribunal Constitucional. Podemos ver que este tipo de control pues nos da una mayor flexibilidad y alcance, y pues aumenta la efectividad del control constitucional. Con base en todos estos casos que hemos mencionado, me gustaría proporcionarles la información sobre una opinión en relación al caso peruano. Digamos que el sistema peruano ejerce un control de constitucionalidad en un modelo mixto, que combina los elementos preventivos, difusos y concentrados. Por un lado, existe un control político preventivo que es ejercido por la Comisión de Constitución del Congreso, que se encarga de analizar los proyectos legislativos para verificar su complicidad con la Constitución antes de su aprobación definitiva. Este mecanismo busca evitar que entren en vigor normas inconstitucionales desde el previo momento de análisis. Pero además de esto, podemos entender que hay otro control jurisdiccional que se realiza de dos formas muy esenciales. Desde una forma difusa, que es donde se entiende como todo juez debe aplicar una norma que considere contraria a la Constitución cuando deba resolver un caso concreto, conforme al artículo 138 de la Constitución Política del Perú. Pero además de esto hay otra forma centrada y muy importante, que es la forma concentrada, donde el Tribunal Constitucional establece un órgano que se encargue de realizar el control abstracto de la constitucionalidad a través del proceso, como es la acción constitucional, resolviendo de manera definitiva y con efectos generales sobre la norma impugnada. Este diseño sinérgico responde a una necesidad de reformar la supremacía constitucional mediante una doble protección, que se puede entender como una protección preventiva o reparadora, que optimiza así la defensa del Estado constitucional del derecho del Perú. Retomando nuevamente, ya hablamos de todos los objetivos que tienen que ver con la jurisdicción constitucional. Nos vamos al examen inconstitucional o de inconstitucionalidad. ¿A qué hace referencia a esto? Es el caso en el cual se examina si una ley o norma con rango de ley En pocas palabras, este examen analiza si el contenido de la ley, el decreto, la resolución o un acto estatal es compatible con los principios, valores y normas de la Constitución. Es decir, revisa de forma concreta y a fondo el procedimiento y su elaboración, verificando pues el contenido o si el contenido de una norma contradice los derechos fundamentales. Es muy importante profundizar sobre estos temas, por ende Gabriela nos va a colaborar explicándonos a fondo cada uno de ellos. El examen de inconstitucionalidad de material o de fondo es cuando una ley o una norma de rango de ley infringe la letra o el espíritu de la Constitución. Si se presenta un contenido disconforme o contrario a los principios, valores o normas previstas en la Carta Fundamental. Para ello, les nombraré brevemente las 5 circunstancias en las que operaría este examen de inconstitucionalidad. Bien, cuando existe una ley o norma con rango de ley que colisiona con los principios y valores que sirven de fundamentos políticos o que son la causa y el razón de una institucionalización jurídica en el texto constitucional. Este es uno de los primeros casos. El segundo es cuando esta norma o ley colisiona con las potestades o proposiciones técnico-jurídicas o aspectos vitales de la estructura y organización del funcionamiento del Estado. Como tercero es cuando esta ley o norma, al conectarse lógicamente con otros preceptos, conforma un complejo normativo contradictorio con los valores principales de la Constitución. Como cuarto es cuando afecta una categoría, presunción o ficción jurídica establecida en la Constitución. Y como quinta y última es cuando esta ley o norma con rango ley dispone o permite hacer algo o prohíbe realizar alguna acción de manera opuesta a lo establecido en una norma constitucional.
Pero hay otro caso en el examen de inconstitucionalidad que es importante nombrar, y para ello pediré la colaboración de mi compañera Daniela para que nos explique este caso. Hablaremos sobre un caso en específico que se llama hoja de coca, que es el expediente número 020-2005-PI-TC, que es donde se ha señalado que el examen de inconstitucionalidad no se reduce solamente a una vulneración directa de la Constitución, sino también de manera indirecta, en donde una norma que no queda acreditada con un mero juicio de incompatibilidad directa, sino luego señala una previa verificación de su disconformidad con una norma legal. En este caso se da cuando un juez, al resolver un caso concreto, debe analizar si una norma aplicada es o no compatible con la Constitución sin que sea el objeto principal del proceso. En tales casos, estas fuentes asumen la condición de norma sobre la producción jurídica, donde se encarga la capacidad de condicionar el procedimiento de elaboración de otras fuentes que tienen su mismo rango, y por otro como norma sobre el contenido de la normación, es decir, cuando por encargo de la Constitución puede limitar su contenido. En tal sentido, se produce una afectación indirecta de la Constitución, y ante tal presencia de incompatibilidad entre la norma sometida al juicio, pues el juez realiza un control indirecto, mas no se anula la norma, pero puede inaplicarla en el caso particular. Un ejemplo típico es el control difuso estadounidense. Si durante un juicio civil o penal surge una norma inconstitucional, el juez la deja de aplicar para este caso. Continuando con el tema, pues también encontramos la inconstitucionalidad por omisión legislativa. Esta es la falta de acción legislativa que puede ser inconstitucional si impide la vigencia plena de la Constitución. Esta ocurre cuando el legislador no cumple con un mandato de desarrollar o reglamentar disposiciones constitucionales. Aquí podemos ver que estas pueden ser absolutas, es decir, que no se ha emitido ninguna norma; puede ser relativa, que nos habla de que existe norma pero es insuficiente o inadecuada, y que tiene algunos defectos, como impedir el ejercicio de derechos fundamentales o generar acciones de inconstitucionalidad por omisión. En algunos países, pues el tribunal puede exhortar al Congreso a legislar, aunque no siempre puede ordenar la emisión de leyes. Pues aquí vemos que esto pues nos sirve para que haya un orden judicial, se pueda pues legislar y se pueda garantizar la integridad del orden constitucional. Ahora yo les voy a mencionar de los elementos de la inconstitucionalidad por omisión legislativa, donde la inconstitucionalidad por omisión legislativa ocurre cuando el legislador, en incumplimiento de un mandato constitucional, no dicta normas necesarias para la eficacia de los derechos fundamentales o para la organización del Estado. Esta figura representa tres elementos esenciales. Por un lado, la inacción funcional, donde el órgano competente, generalmente el legislador, omite dictar la ley o expide una norma defectuosa que impide el goce efectivo de los derechos constitucionales. Además de esto, se presenta la necesidad del acto legislativo, donde la omisión debe ser respecto a una norma indispensable para permitir el ejercicio de derechos o el funcionamiento de instituciones esenciales. Además de esto, como último apartado, que tenemos la inercia legislativa, donde se provoca cuando, pese al mandato constitucional y el vencimiento de plazos razonables o expresos, el legislador permanece inactivo o ineficaz. Continuamos con los efectos del control constitucional. En este caso hablamos de que se reducen a tres efectos principales. El inicial, que es la cosa juzgada, es garantizar la fijeza y estabilidad de las decisiones de los órganos constitucionales. Hay dos cosas, esta se divide en dos planos: la cosa juzgada formal y la cosa juzgada material. Luego pasamos a la aplicación vinculante, que obliga a cumplir las decisiones no solo a las partes involucradas en el proceso, sino también a los órganos del Estado y a los ciudadanos en general. Y por último tenemos la fuerza de ley, que son las sentencias que tienen valor y jerarquía normativa como si fueran una ley. Sí, pero también encontramos la jurisdicción constitucional y los procesos constitucionales, que son el conjunto de actos reglados ejecutables ante un órgano jurisdiccional con competencia para reconocer los conflictos de naturaleza constitucional. Estos pueden ser empleados para la defensa de los derechos fundamentales o la defensa de una unidad, jerarquía y coherencia del orden jurídico nacional. Pero hay que tener en cuenta que los procesos constitucionales deben tener un fin. Pero claro que sí. Como bien ya lo dijiste,
pues la Constitución nos expone un conjunto de valores, principios, categorías, instituciones y normas que modelan y regulan el tipo de sociedad política y que pues reconoce y protege el efectivo goce de los derechos fundamentales. La Constitución como modelo normativo es la base para justificar y ordenar la actuación del cuerpo político. Pues asimismo garantizar como la supremacía y coherencia del orden jurídico nacional frente a actos o leyes que lo vulneren. Nos ayuda a evitar abusos de poder asegurando el respeto estricto a los principios constitucionales. En el primer caso, pues la responsabilidad teleológica de hacer respetar la primacía de la Constitución sobre el resto de normas consignadas en el orden jurídico que se crea. En el segundo caso, pues la responsabilidad teleológica de hacer respetar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales pueden generar que el órgano jurisdiccional haga cesar la amenaza de violación o el restablecimiento del goce de un derecho fundamental. De modo que su importancia radica en los procesos constitucionales, son como instrumentos esenciales para mantener un Estado constitucional de derecho. Continuando con este tema, también encontramos pues los procesos de la defensa de los derechos fundamentales. Pues nos hablan de que existen mecanismos constitucionales para proteger directamente los derechos humanos frente a violaciones. Los procesos constitucionales también están diseñados para proteger directamente los derechos fundamentales y pues entre los mecanismos más comunes están la acción de amparo, el habeas corpus y acción de cumplimiento. Estos procedimientos pues le permiten a los ciudadanos defenderse frente a actos u omisiones de autoridad o particularidades que vulneren sus derechos. La jurisdicción constitucional garantiza así pues el acceso a la justicia constitucional sin necesidad pues de agotar todos los recursos ordinarios. Pues estos procesos son rápidos, informales y eficaces y garantizan tutela judicial efectiva. Es importante comprender una adecuada opción de la constitucionalidad mencionada por mis anteriores compañeras, pero más que todo es importante entender que hay un proceso para la defensa de la unidad, la jerarquía y la coherencia del orden jurídico nacional que prevalece sobre todos los demás temas mencionados. Este orden y este proceso debe tener como objetivo buscar garantizar el sistema normativo para que se logre una primacia de la Constitución y una correcta apropiación del orden constitucional. Digamos que el tema central sería que estos procesos permitan que normas o actos que contradicen la Constitución sean anulados, inaplicados o corregidos por la decisión judicial, con la finalidad de proteger la estructura jerárquica del orden jurídico, donde la Constitución ocupa un nivel superior, seguida de leyes orgánicas, leyes ordinarias y normas reglamentarias, donde a través de mecanismos como las acciones de constitucionalidad o acciones de amparo contra normas, los tribunales constitucionales aseguran que las leyes secundarias sean coherentes con los valores y principios superiores, donde estos temas que estamos mencionando temen a una jerarquía superior, principalmente establecida por mis anteriores compañeras, donde esto va a tener principal opción, donde el control estructural garantiza la estabilidad del sistema jurídico, refuerza el Estado de Derecho y preserva la confianza de la ciudadanía de la fuerza normativa y la Constitución. Yo quiero agregar algo a lo que están diciendo mis compañeros y es algo muy importante en este tema y es la jurisdicción constitucional y las tendencias interpretativas. ¿A qué hace alusión esto? A la jurisdicción constitucional no solo se aplica en la Constitución, sino también en interpretarla. Hace relevante el sentido profundo de la normatividad constitucional frente a la tarea en la doctrina de reconocer dos tendencias opuestas. En este caso empezamos con la autorrestricción, la cual postula que la interpretación constitucional debe ser estricta, fiel a la voluntad original del constituyente. El juez constitucional se limita a aplicar la Constitución sin alterar e innovar su contenido. Solo existe una respuesta válida y es la que se refleja exactamente en lo que quiso el constituyente. Representantes de esta postura, como el juez Roger Taney, el cual afirmó que la Constitución debe ser interpretada tal como fue entendida en su momento de la creación. Críticos como Néstor Pedro Sáquez y Christopher Wolfen advierten que apartarse de la intención histórica del constituyente viola la soberanía popular y convierte a la Constitución como un objeto maleable de la voluntad del juez. Y por último nos vamos con el activismo judicial, lo cual sostiene que la Constitución es un texto vivo que debe adaptarse a la realidad
cambiante de la sociedad. El juez no solo interpreta, sino que también puede desarrollar o actualizar el contenido constitucional en función a los cambios sociales, políticos y económicos que atraviese, pues en este caso, el mundo. En esta postura se ve que a la Constitución como un instrumento dinámico de gobierno y no como un simple documento fijo y muerto. La flexibilidad de interpretar a la Constitución nos permite los principios constitucionales que mantengan su vigencia y efectividad a través del paso del tiempo. Muy bien, Mafe, y muy de acuerdo a lo que estás diciendo, pero también debo añadir la denominación de la cuestión política. La jurisdicción constitucional lo que busca es proteger la supremacía de la Constitución y los derechos fundamentales. Sin embargo, reconoce un límite natural en la llamada cuestión política, que comprende actos de alta discrecionalidad política reservados a los órganos de poder como el Ejecutivo y al Legislativo. Estos actos están basados en criterios de conveniencia, oportunidad o estrategia y no en reglas jurídicas estrictas, que es lo que hay que tener en cuenta, por lo que no son normalmente revisables por los jueces. Se consideran cuestiones políticas aquellas decisiones esenciales para la conducción del Estado, como declarar un estado de emergencia, establecer políticas exteriores o realizar reformas políticas estructurales. Dado su carácter eminentemente político, estas decisiones deben ser controladas políticamente, muchas veces mediante el Parlamento o la soberanía popular, y no judicialmente, respetando así el principio de separación de poderes. No obstante, el control jurisdiccional puede intervenir excepcionalmente si un acto político vulnera de manera clara derechos fundamentales o rompe normas básicas de la Constitución. En esos casos, la función del juez constitucional no es valorar la conveniencia política, sino proteger el marco constitucional y los derechos humanos. En conclusión de todo lo que he dicho, aunque la jurisdicción constitucional es amplia, también respeta el espacio propio de la política, interviniendo solo cuando se comprometen directamente los principios esenciales del Estado de Derecho. Sí, continuando la misma línea, pues tenemos ya la determinación de la existencia de cuestiones políticas. Aquí vamos a tener en cuenta que el derecho comparado acredita que por lo general la Constitución no se ocupa de precisar el reconocimiento o no reconocimiento de cuestiones políticas no justificables. Digamos que no todos los asuntos son revisables por el control constitucional, sino algunas cuestiones pertenecen exclusivamente al ámbito político y son no justificables. Dentro de los criterios para identificar una cuestión política tenemos el asunto que implica decisiones discrecionales del poder político como relaciones exteriores, de guerra, etc. Entonces quiere decir que el juez no puede cuestionar esta declaración. También tenemos que la Constitución delega expresamente la resolución de esa materia a otro poder y su función es proteger el principio de separación de poderes, evitando que el poder judicial invada el terreno político reservado al Ejecutivo o al Legislativo. Bueno, y ya para ir finalizando, pues quiero darles mi último aporte pues sobre el contenido material de las cuestiones políticas. Pues aunque ciertas decisiones pertenecen al ámbito político, pueden ser revisadas judicialmente si afectan la Constitución. Se refiere a aquellas materias que por su naturaleza están excluidas del control jurisdiccional, ya que pertenecen pues al ámbito discrecional del poder político. Estas pues incluyen decisiones de política exterior, estados de emergencia o excepciones, reformas constitucionales adoptadas válidamente y pues este contenido pues nos refuerza pues la separación entre lo político y que lo jurídico pues no siempre es clara. El tribunal puede intervenir si hay afectación a derechos fundamentales y pues la Constitución prevalece sobre decisiones políticas que la contradicen. Como último tema de esta jurisdicción constitucional, vamos a hablar de la jurisdicción supranacional de los derechos fundamentales constituyentes de un mecanismo internacional que permita a las personas acudir ante órganos externos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos para reclamar la protección de sus derechos en cuanto el Estado nacional no garantice su tutela efectiva. Para estigmatizar, esta jurisdicción, también llamada Jurisdicción Internacional de las Libertades, según Capitelli, actúa como un nivel complementario y subsidiario de protección, requiriendo generalmente el agotamiento de los recursos internos antes de acudir a instancias internacionales.
salvo excepciones como la denegación de justicia o plazos irrazonables. Tal como se reconoció en el caso de Velázquez Rodríguez versus Honduras, asimismo la existencia de esta jurisdicción supone la aceptación de una supremacía normativa integracionista, donde los compromisos internacionales en materia de derechos humanos tienen rango superior o equivalente a la Constitución, consolidando un bloque constitucional internacional que obliga a los estados a respetar los estándares supranacionales en sus actuaciones internas y permita a los seres propios de derecho acudir a cualquier acción inconstitucional o vulneración de derecho fundamental por medio de una entidad externa o internacional que les ayude con sus derechos. Bueno, con esto damos cierre a nuestro capítulo número 10 de Teoría Constitucional. Agradecemos a cada uno de nuestros oyentes, participantes e invitados especiales que fueron posible este episodio. Y los esperamos nuevamente en ¡Derecho al micrófono!